Hola Futurers, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Hoy estamos aquí un día más en la Futura Channel, vuestro canal transmedia de comunicación para la transformación social. Aquí estamos, Marina Rodríguez Farpal, buenos días, ¿qué tal estás? Buenos días, muy bien. Y yo, Guillermo Chirino, en la Futura News, comentando nuestro programa de noticias y actualidad. Como sabéis, los martes realizamos este programa en castellano y los jueves también en catalán a la misma hora. En la Futura de hoy contaremos con el honor de contar. Hoy contaremos muchas cosas. Hoy contaremos con la participación de Javier Peña, que es el fundador del canal de Hope por la divulgación científica y ecológica. Mañana, en los mundos de Charcastrology, Charas entrevistará al dibujante de cómic que lo está petando en Instagram ahora mismo, que es Martí Melsión. Y el jueves, para cerrar la semana, tenemos un entrevistado estrella. Entrevistaremos, no sé si lo conoces, el eurodiputado más guapo del Parlamento Europeo actualmente, Ernest Urtasun. Así que no os lo podéis perder. Y bueno, ya sabéis, si tenéis dudas podéis consultar nuestra web, lafuturachannel.net, que está actualizada para que podáis ver todos nuestros contenidos de manera más fácil. Y bueno, también saludar a la gente del chat, os estamos leyendo, así que nos podéis dejar vuestros comentarios aquí y podremos irlos comentando. Y no olvidéis seguirnos en Twitch y en todas las redes sociales, @lafuturachannel. Y bueno, hoy empezamos fuertes, vamos allá. What a difference a day. 24 little hours. Uy. Pues... Disculpad. Pues el domingo pasado los aplausos que dábamos a los sanitarios durante el contexto de pandemia se transformó en movilización social y hubo una manifestación histórica en la Comunidad de Madrid en defensa de la sanidad pública y en contra de los recortes ya sistematizados por parte del Partido Popular de Ayuso. Efectivamente, los recortes matan, especialmente en un tema tan sensible como es el de la sanidad. E insistimos, la manifestación fue algo más que una manifestación y pese a que fue en Madrid, fue algo más trascendente que exclusivamente la Comunidad de Madrid. Los convocantes hablan de que participaron más de 670.000 personas. La delegación del Gobierno de Madrid, por su parte, habla de más de 200.000 asistentes. Sea como sea, es una manifestación histórica en cuanto a convocación y en cuanto al mensaje de unidad por la defensa de la sanidad, de lo público y en definitiva de la vida. Y es muy significativo lo nervioso y lo denso que ha estado el Partido Popular desde entonces, ¿no? Por un lado, en el mismo día de la manifestación, el alcalde del Ayuntamiento de Madrid prohibió a los periodistas que subieran a la azotea de Madrid para poder tomar fotos panorámicas, como sucede en el resto de manifestaciones que se producen en la capital del estado. Y por otro lado, casualmente, o cosas de la vida, fíjate, todas las cámaras de videovigilancia, bueno, de seguridad vial, fueron temporalmente desconectadas, motivos desconocidos, pero bueno, quién sabe, ¿no? También es muy significativo, hablando del nerviosismo del Partido Popular, que al día siguiente la respuesta por parte de la gobernante de la comunidad, de Ayuso, fuera ETA, ETA y ETA, ¿no? O sea, frente a una movilización histórica que está en contra de la reestructuración que se ha producido en el ámbito sanitario en Madrid, es un poco insoportable, ¿no? Que la respuesta de la presidenta pase por criminalizar a los manifestantes, que si rojos comunistas que están en contra del orden público. Por otro lado, decir que ahí no había médicos, que lo que habían eran como 4 dirigentes de izquierdas que trataban de instrumentalizar un movimiento. E insisto, ETA, 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 ¿no? Un poco peligroso que cuando la Comunidad de Madrid pierde las riendas en cuanto a la agenda mediática, tenga que derivarse a un discurso tan peligroso, ¿no? No sé cómo lo ves, Marina. Pues sí, totalmente. Al final es la estrategia que ha tenido siempre Ayuso, es echar pelotas fuera y hablar de otros temas y no de lo importante que es la esperanza que dio realmente esta manifestación, ¿no? Que fue una cosa como muy grande y muy... Bueno, a mí me gustó mucho, muy esperanzadora. Quiero leer un fragmento del texto que publicó Lucila Rodríguez Alarcón en el Diario Público que decía:
Lo que sucedió el domingo fue mucho más que una gran manifestación. Después de años de silencio, ayer nos rompimos en un clamor colectivo y volvimos a creer en la fuerza de la movilización en comunidad. En lugar de unirnos a través del odio, nos unimos a través de un amor constructivo por un derecho universal como es la salud. Nos volvimos a indignar y lo gozamos. Las sonrisas se contagiaron y la esperanza en que podemos aspirar a mucho más de lo que tenemos ha vuelto. Y quiero que veamos un vídeo que me parece súper bonito, que a mí me puso la piel de gallina y que describe esta emoción que decía Lucila. ¿Lo podemos ver? Qué orgullo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, a mí es que me impresiona. Yo diría que esa es una manifestación multitudinaria, no sé tú. Yo no creo tampoco que sean como 4. No, la verdad, Pues- es muy fuerte, ¿no? Como lo que estabas comentando, la reacción de Ayuso y como, por ejemplo, ella ha dicho de que la izquierda ha querido politizar esta manifestación y es como, hay algo más político que una manifestación y como la derecha siempre nos intenta hacer creer que político es sinónimo a políticos, o sea, política institucional y a partidos, cuando política es la vida y político es no morirte por, perdón, por una enfermedad porque no hay sanidad pública que te pueda atender. Político es no tener que hacer una cola de meses y meses para que te atiendan en la atención primaria. Político es que nuestros médicos y enfermeras estén bien cuidados por el sistema público, estén bien pagados, tengan sus derechos y no tengan que hacer guardias de 48 horas. Todo eso es político y no los partidos. Y del mismo modo también es una política muy concreta, una política que está en contra de la vida, recortar efectivamente en este ámbito. Al final estamos hablando de un sistema que literalmente sostiene la vida y principalmente la vida de las personas en situaciones más vulnerables. A mí me ha parecido muy... Leía un artículo ayer mismo sobre que la nueva reestructuración ha provocado que en ciertas zonas rurales literalmente hayan días de la semana donde no hay emergencias, o sea, donde no hay urgencias. Me parece como ampliamente dramático, ¿no? Que la ciudadanía literalmente en un contexto de urgencia ni siquiera pueda acceder al servicio público de salud. Y de hecho una enfermera, entre llanto, explicaba cómo el sábado, donde por suerte sí que estaba abierto la consulta de urgencias en esa zona rural, llegó una joven con un cuadro de asmático súper grave que literalmente le salvaron la vida con la atención y se preguntaba qué habría sucedido si esta persona hubiese tenido este mismo cuadro de crisis al día siguiente cuando no había atención de urgencias en ese pueblo, ¿no? Al final, a lo mejor hay gente que no lo sabe, pero en la Comunidad de Madrid a día de hoy, debido a la reestructuración de Ayuso, hay zonas donde la urgencia se abre o no se abre en relación a la buena voluntad de los trabajadores, porque ¿cuál ha sido la solución de Ayuso después de los recortes de personal? Pues decir, mira, estaría bueno que las urgencias estuvieran siempre abiertas, pero como no lo podemos asumir, esto quedará a la voluntad de los trabajadores. Me parece muy fuerte y volviendo al tema de política y de política en contra de la vida, también es muy significativo que guarden al final un derecho tan básico como el derecho a la manifestación. Al final Ayuso erigió unos servicios mínimos con unos porcentajes increíblemente altos, los cuales impedían que la gente notase que había una manifestación, o mejor dicho, una huelga, la cual cosa cuarta directamente el derecho a huelga, ¿no? Exacto, totalmente, que eso también es súper fuerte y bueno, en nuestra democracia no deberíamos poder permitir esto realmente. Y no sé, creo que aquí en La Futura ya hemos hablado muchas veces de la importancia de la sanidad pública y lo comentamos también como cuando publicaron lo que había costado cada paciente de COVID en la UCI y cómo hubiera sido el momento más duro de la pandemia si no hubiéramos tenido atención pública, ¿no? A la sanidad. Es que si los números ya son muy dramáticos y es como una mancha negra, ¿no? En nuestra historia, sin sanidad pública, bueno, esto sería
bueno, Totalmente. hubiera arrasado, ¿no? Y la cosa es que no lo podemos permitir, o sea, no podemos permitir que suceda lo mismo que desafortunadamente sucedió con las residencias de ancianos, de nuevo en la Comunidad de Madrid, por la gestión del Partido Popular y la gestión concretamente de Ayuso, ¿no? Al final parece que abanderan el lema de la libertad, pero bueno, libertad parece para irte a hacer unos quintos, ¿no? Un fin de semana, parece que luego libertad para garantizar unos derechos básicos vitales, para garantizar el sostenimiento de la vida y para poder acceder a la atención primaria, para eso ya no hay tanta libertad. No sé cómo lo ves. Sí, exacto, totalmente. Y que Ayuso siempre quiere defender como el modelo de la sanidad privada, como si la sanidad privada funcionara muy bien. Y realmente la sanidad privada no funciona tan bien. Lo que pasa que como hay menos usuarios, te pueden atender más rápido. Pero no quiere decir que sea un modelo que funcione perfecto. Y ella lo está intentando copiar y al final tampoco saldremos ganando con nada, ¿no? Justo hoy se reúnen a las convocantes de la manifestación con el gobierno de Ayuso. Estaremos atentas a las noticias, esperemos que de esto salgan políticas útiles, de sentido común y que efectivamente protejan la sanidad pública. Es triste y quiero visibilizar que de nuevo estamos en el marco, pese a que estamos ampliamente orgullosas de nuestro país por las movilizaciones de ayer, al final estamos otra vez manifestándonos para volver a tener lo que teníamos antes de los recortes de Ayuso, en lugar de seguir avanzando decididamente para repensar en cómo ampliar nuestros derechos, ¿no? Total, con el PP nos pasamos la vida reclamando derechos que ya teníamos, ¿no? Efectivamente. Pues eso, seguiremos atentos, seguiremos al tanto de las noticias. Cuando tengamos más información, efectivamente lo comentaremos aquí. Así que nada, si quieres pasamos a la siguiente sección del día, el reaccionando. Sí, venga, vamos a alegrarnos un poquito, que este vídeo es bastante divertido. El que es intolerante a la lactosa, ¿quién tiene el problema? ¿El intolerante a la lactosa o la leche? El intolerante a la lactosa. Entonces, nosotros somos la leche, nosotros no tenemos ningún problema. El intolerante es el que tiene el problema, que vaya a donde tenga que ir y que se lo mire. Ya está. El titular de vale. que somos la leche. Somos la leche. Somos la leche. Tenemos titular. Y tened cuidado con la lactosa. Mucho cuidado. Yo, por Exacto. ejemplo, si me tomo un café con leche sin lactosa, me cago. Claro, pues Pero al instante es una cosa que como un cada uno se reloj. revise qué es su lactosa, efectivamente, Sí. su lactosa particular. Es buenísimo este vídeo. Ya estamos hartos, pero no nos cansamos de poner vídeos explicando argumentos por activa y por pasiva de por qué hay que defender los derechos de las personas trans, como hay que defender los derechos de todas y de todes. Es que, bueno, yo ya no sé cómo decirlo, que las personas que habitan en este mundo merecen sus derechos. Es que no hay más. No sé por qué tenemos siempre como este debate. Y el que no quiera entender que las personas trans se merecen esos derechos, la verdad que se lo haga mirar. El problema no son las personas trans, son las que no las toleran, ¿no? Como bien dicen, son las personas que tienen Efectivamente. intolerancia. Me parece una comunicación muy ágil, muy divertida. Efectivamente, las mujeres trans, además de ser mujeres, son la leche, ¿no? Hay que reivindicarlo. Y totalmente a favor desde la Futura Channel. Ya lo hemos comentado, como tú misma decías, ¿no? Que es como bastante triste, aunque ya llega al punto de satírico, que constantemente tengamos como que argumentar cuestiones tan básicas de por qué las personas trans merecen derechos, por qué los problemas no los tienen las personas trans, sino que los tienen las personas transfobas. Y al final yo creo que es como divertido que tengamos este tipo de vídeo, también porque salimos como de este marco de referencia de mujeres cis contra colectivo trans, como si aquí hubiese un verdadero debate. Al final creo que la comunicación, los marcos de referencia son muy importantes, ¿no? Después hablaremos de negacionismo climático, ¿no? Pero va un poco por la misma línea de cómo al final situamos el debate en si existe la emergencia climática o no, si las personas trans son efectivamente, si las mujeres trans, por ejemplo, son efectivamente mujeres no, o un poco lo que hablábamos antes con los recortes del Partido Popular, ¿no? De si volvemos a lo que teníamos o no, cuando al final lo que tendríamos que hacer desde la comunicación política, especialmente los espacios progresistas, es repensarnos colectivamente, cómo ampliamos en derechos, cómo avanzamos decididamente en materia de justicia ambiental. Totalmente, al sistema le funciona súper bien tenernos en falsos debates sobre si algo que ya existe, sí o no. No, si es que ya existe, o sea, no podemos estar debatiendo si lo queremos o no lo queremos, está aquí. Y entonces el debate que tenemos que hacer es
cómo lo protegemos, cómo lo cuidamos, cómo lo insertamos en nuestra sociedad actual. Y en cambio el debate siempre nos lo quieren arrancar y al final me da rabia porque incluso la izquierda caemos un poco en ese debate porque claro, no podemos tolerar que digan no existe o no puede existir y queremos como luchar eso y nos apartan de nuestros propios argumentos que son más de peso y que son el debate real, ¿no? Que es, vale, sí, ¿y ahora qué? Efectivamente. Así que mira, así de claro y así de fácil. Las mujeres trans son la leche y seguimos. Exacto. Mezclando los escaparates con el humo de los coches. ¿Por qué tienen que señalar a los comerciantes, a los que están siempre amenazando con el BOE y con las multas, como culpables de ningún clima, con ningún cambio? Mire, señoría, desde que la Tierra existe, desde el origen, ha habido siempre cambio climático, ha habido ciclos. Nosotros tendremos que poner medidas para paliarlo, pero no pueden seguir contra la evidencia científica única y exclusivamente porque siempre tienen ustedes detrás en su cabeza que se llama comunismo. Vale. Me parece increíble que si comunismo, que si ETA, que si el independentismo catalán. Parece que todo es importante para esta señora y para el Partido Popular, menos para lo que verdaderamente preocupa a la ciudadanía. Este tipo de discurso me parece muy peligroso. Efectivamente, Ayuso sabe que la emergencia climática existe, sabe que esta emergencia deriva de un proceso consumista y basado en la producción por acumulación que sustenta nuestro sistema capitalista. Sin embargo, como ella es muy inteligente comunicativamente, y eso hay que admitirlo, hace que en lugar de estar hablando de si la emergencia climática o cómo resolver efectivamente la emergencia climática, estemos hablando de la emergencia climática existe o no existe. La realidad es que el sector privado en nuestro estado sabe desde los años 70 que los procesos de industrialización afectaban decididamente a la emergencia climática y nadie hizo nada para resolverlo. Quiero decir, nuestra administración pública ha tenido, antes de que tú y yo naciéramos, para coger el problema de la emergencia climática y dar soluciones, y no ha hecho nada al respecto por unos intereses privados y económicos, unos sectores particulares muy concretos que son los que ella misma representa y defiende. Así que ante este tipo de desinformación, me parece muy interesante este vídeo que vamos a ver ahora de Fernando Valladares, que es de un investigador del CSIC, con el que estamos totalmente de acuerdo. Hemos escuchado a una presidenta de una comunidad autónoma de España negar la influencia humana en el cambio climático en una sesión del Pleno de la Asamblea de esa comunidad. La hemos escuchado culpabilizar a la izquierda y a los comunistas de infundir el terror con bulos sobre el cambio climático. ¿Puede un político decir lo que quiera? ¿Puede negar los programas de las Naciones Unidas, los informes de la Organización Mundial de Meteorología, las 27 cumbres del clima, los manifiestos firmados por más de 100.000 científicos de todo el mundo? ¿Qué código deontológico puede avalar esa práctica? ¿Con qué ética profesional aborda una persona así su trabajo, que no es otro que el de servir a la ciudadanía? Los miembros de la comunidad académica y científica no entendemos ni podemos aceptar que se tuerzan los hechos, los datos y las conclusiones de la ciencia del cambio climático. Unos hechos, unos datos y unas conclusiones que requieren medidas políticas urgentes para evitar millones de muertes evitables y para alejar la principal amenaza de la humanidad. Unos hechos, unos datos y unas conclusiones que no permiten que nadie, y menos un representante político, introduzca falsas dudas y confunda a quienes les escuchan. Exigimos que se tomen medidas legales y jurídicas para que la mentira en sede parlamentaria sea un delito grave, tipificado y con consecuencias graves para quien mienta, conociendo la verdad. Exigimos que los políticos renuncien a la práctica de mentir en espacios públicos y que repudien públicamente este tipo de acciones. Exigimos a las autoridades responsabilidad en aspectos que afectan tanto y a tantas personas como es el cambio climático. Exigimos tolerancia cero con la mentira deliberada en sede parlamentaria, sobre todo en cuestiones que comprometen la vida de millones de personas. Pues efectivamente el debate que abre aquí el investigador me parece muy interesante. De hecho, recuerdo que Manuela Carmena fue de las primeras políticas que estaban en primera línea, que comenzaron como a destacar este tema, ¿no? De cómo no se debería permitir y que a día de hoy no exista ninguna herramienta en nuestro ordenamiento jurídico que impida que nuestros políticos, nuestros dirigentes políticos mientan de forma tan impune, con consensos tan básicos
como los que hablábamos antes en relación al feminismo, a los derechos de las personas LGBTI o concretamente contra la emergencia climática, ¿no? Que consensos que son objetivos científicos que ya están como ampliamente consensuados, no solo en el marco de nuestra sociedad, sino afortunadamente en el marco mundial a través de la ONU, ¿no? Que un político de primera línea pueda desmentirlo y tirarlo todo por tierra. Y al final también creo que hay un sesgo ideológico evidente cuando Alberto Rodríguez, ¿no? Exdiputado del grupo de Podemos, por ir a una manifestación, por reivindicar derechos laborales, fue expulsado del arco parlamentario, ¿no? Pese a que tenía supuesta o teórica inviolabilidad como diputado, y sin embargo luego cuando dirigentes de derecha mienten de forma consistente, ¿no? Para introducir su agenda y debilitar los discursos progresistas, no sucede absolutamente nada, ¿no? Y creo que es un debate muy interesante que deberíamos tener desde nuestros espacios. Pues sí, totalmente. O sea, creo que tiene mucha razón, ¿no? Este profesor, el debate tiene que ser porque los políticos, bueno, el debate tiene que ser qué hacemos con el cambio climático, ¿no? Pero en relación con estas declaraciones de Ayuso y tal, porque los políticos están impunemente diciendo mentiras, usando argumentos falaces. Claro que en la Tierra sí, durante millones de años se ha producido cambio climático. Es que encima, claro, es un argumento muy falaz, ¿no? Porque es verdad, pero no es verdad que eso tenga que ver con la crisis climática que estamos hablando ahora, porque esta está provocado por los seres humanos, está siendo mucho más rápida que cualquier otro cambio climático que se ha dado en la Tierra de manera natural y mucho más rápida de lo que estaba preveyendo la propia ciencia en los años 70, porque como no les hicimos caso y seguimos, decían, eso vendrá, ya ha venido, ya está aquí, está pasando. Que de hecho en relación a esto yo quiero destacar como dos datos, ¿no? Por un lado, el hecho de que a día de hoy el ritmo de extinción de especies es más acelerado que cuando se extinguieron los dinosaurios por el meteorito. Quiero decir, a día de hoy se extinguen especies animales y vegetales a una velocidad más rápida que cuando hablamos de esa extinción que en nuestro imaginario colectivo es como una extinción masiva, ¿no? A día de hoy estamos peor, ¿vale? A nivel de ritmo. Y por otro lado, también destacar que el consenso científico a día de hoy, porque a nivel geológico hay como etapas climatológicas que abarcan incluso millones de años, ¿no? Efectivamente, que a día de hoy estamos adentrados en el Capitaloceno, ¿no? ¿Y por qué se llama Capitaloceno? Porque denota necesariamente que es el sistema capital y la forma en la que producimos los seres humanos el principal vértice que ha producido estas consecuencias climatológicas y estos desastres naturales, ¿no? En definitiva, más allá de todos estos debates, sigue habiendo como desafortunadamente la necesidad de desmentir a Ayuso, ¿no? Porque lo que hemos estado hablando, ¿no? La emergencia climática, lo siento chiquis, existe, es un problema, tengo que hacer algo. Entonces aquí también os dejamos un vídeo muy, muy clarificador de que efectivamente desmienta La Tierra Ayuso. existe desde el origen, ha habido siempre cambio climático, ha habido ciclos. Es cierto que ha habido varios cambios climáticos, pero es la primera vez que el causante es el ser humano y nunca había sido tan rápido como ahora. Nosotros tendremos que poner medidas para paliarlo, pero no pueden seguir contra la evidencia científica. Es precisamente la comunidad científica la que responsabiliza a la humanidad del aumento de los fenómenos extremos y considera inequívoco que ha generado cambios generalizados y rápidos en el planeta. Única y exclusivamente porque siempre tienen ustedes detrás en su cabeza que se llama comunismo. En el Acuerdo de París, que se firmó en 2015 y tiene como objetivo reducir emisiones, se encuentran gobiernos de todo el mundo y de todo tipo de ideologías, desde Cuba y China hasta Estados Unidos y Japón. De hecho, este acuerdo solo pudo salir tras el impulso que dieron Estados Unidos y China. No es la primera vez que Ayuso cuestiona las evidencias medioambientales. De hecho, la presidenta de la Comunidad de Madrid llegó a decir esto sobre la contaminación. Nadie ha muerto tampoco de esto, es decir, yo no quiero que se cree una alarma de salud pública porque no la hay. Declaraciones que fueron desmentidas por la propia Organización Mundial de la Salud. Es que es una vergüenza, ¿eh? No puedo con ella, ¿eh? No, yo tampoco puedo con ella. Eso es muy peligroso porque este tipo de discursos en nuestras instituciones luego tienen repercusiones en la vida real y la vida tangible de la ciudadanía, ¿no? Es como lo que comentaba la ministra Irene Montero, ¿no? Que lo tienen cuantificado desde el Ministerio de Igualdad, que desde que se ha abierto la veda y todo el debate en relación a los derechos LGBTI, literalmente las palizas a grito de maricón han aumentado en nuestro país. Y es muy peligroso que ese tipo de negacionismo climático
se exceda de forma como tan visible para con nuestros representantes públicos, en tanto que esto produce más negacionismo climático en relación a la sociedad, ¿no? Creo en definitiva que es como muy importante que tomemos iniciativa, que tomemos acción decidida para resolver este problema. Creo que es muy destacable que durante esta semana y hasta este fin de semana es la COP27 en Egipto, que simplemente trasladar como muy rápidamente que a día de hoy está en una situación bastante crítica, ¿no? Porque no se está pudiendo avanzar. Básicamente, muy resumen, las regiones más afectadas por la crisis climática, como Bangladesh o ¿no? como bueno, distintos países, están exigiendo soluciones rápidas ya de amplio consenso que efectivamente reviertan esta situación, mientras que los grandes poderes económicos, ¿no? Entre ellos que representan a países como Estados Unidos o el conjunto de la Unión Europea, están como intentando como tirar la pelota para adelante, ¿no? De bueno, estos temas económicos los hablamos más adelante, etcétera, etcétera, ¿no? Así que en definitiva, a día de hoy, en la cumbre se cierra el viernes, no existe ningún tipo de consenso y de hecho el propio presidente de esta cumbre ha presentado un proyecto, un marco discursivo que de hecho es menos ambicioso que el que se erigió para la COP anterior, la COP26, ¿no? Como que estamos retrocediendo en cuanto a estos objetivos. Así que nada, creo que es importante que pongamos el ojo mediático y el ojo crítico a esta cumbre y que sigamos como tratando efectivamente como se merece este tema. No sé, si quieres Bueno, con el sí. siguiente vídeo. Pasamos al siguiente Sí. vídeo porque en realidad también tiene que ver con el cambio climático y lo seguimos comentando. Desde que la Tierra existe desde el origen, ha habido siempre... A Palomo con segundas, dale plumilla bien fina. Las protestas deben ser sin hacer ruido y sin protestar, como se ha hecho siempre. Estos días se están multiplicando los ataques de parte de ecoactivistas que han decidido pegarse con loctite a obras de arte o lanzar comida a cuadros icónicos. Estos ataques empezaron en la National Gallery. Creo que huelga mencionar dos factores. El primero es que la entrada a la National Gallery es gratis, lo cual restaría algo de credibilidad a la acción. El segundo factor es que lo que empezaron a lanzar a los cuadros era comida inglesa, que es algo que instintivamente tu cuerpo lo que te pide ya es lanzarla lo más lejos posible de ti mismo, arrojarla una vez te la ponen delante, lo que te pide el cuerpo es tirarla lejos. Por tanto, eso también restaría algo de valor a su acción. Por otro lado, dicha comida cayó sobre los girasoles de Van Gogh, un cuadro absolutamente sobrevalorado, del que además se disponen de miles y miles de réplicas en alfombrillas de ratón de los años 90. Por tanto, el atentado no sería para tanto. Lo preocupante, sin embargo, es, por supuesto, el efecto llamada. Efecto llamada que ya ha sido oído aquí en nuestro país, donde ya se ha atentado contra dos cuadros de Goya, aquí, en el Prado. Y dañaron el marco. Con lo caros que son los marcos, muchas veces es más caro el marco que... Es que enmarcar una pintura, una acuarela... Enmarcar una acuarela de mierda es carísimo. Enmarcar una acuarela de... Una foto de tu abuela, enmarcar... Las tiendas de marcos son posiblemente las tiendas más caras que hay y muchas veces, ojo, el marco es incluso muchas veces más bonito que la obra de arte, que a lo mejor ni se entiende. Por tanto, tampoco minusvaloremos ese ataque. ¿No es un poco raro, además, que la mayoría de ecoactivistas sean siempre tan jóvenes? El hecho de que sean ellos los que van a estar vivos cuando el planeta esté realmente jodido hace que su visión sea poco objetiva, esté sesgada y hace que sus protestas sean realmente egoístas. Su postura es completamente interesada. Tengamos muy claro que solo están defendiendo el planeta porque son ellos los que van a vivir en él. Pretenden pedirle a sus padres, a sus abuelos, a las generaciones mayores que ellos, que vivan un poco menos a tope solo porque ellos quieren vivir algo. Es realmente egoísta. Que se busquen su propio planeta, como hicimos nosotros hace 400.000 años. Los museos y las obras de arte son una línea roja que es que no deberíamos traspasar bajo ningún concepto. Las obras de arte son un intocable, son una línea roja, excepto si queremos especular con ellas. Ahí ya sí que, ahí ya sí que no se puede hacer nada por evitarlo. A Palomo con segundas, dale plumilla bien fina. Este vídeo, no sé cómo lo ves tú, pero me parece una maravilla. Es buenísimo, es que además el Mundo Today siempre me hace mucha gracia y al final consiguen captar lo que hemos estado comentando todo el programa, de hecho, cómo
los medios de derechas, los medios que les interesa desviar la atención, desvían el debate a si está bien tirar comida o no en cuadros. Es que eso da igual, es que no importa el sistema de protesta, podemos opinar si nos gusta más o nos gusta menos, pero eso no es lo que importa es por qué se está protestando, porque gente súper joven además está arriesgando a multas y a esa exposición también que supone que salir en todos los medios, ¿no? Pegado a un cuadro, hombre, pues no cualquiera lo haría y se atrevería. ¿Por qué hacen ese acto? Para protestar, y es porque su vida está en juego, nuestra vida está en juego. A mí, la verdad, me gustaría vivir los 60 años más o menos que espero que me queden de vida, y me gustaría no ser una refugiada climática, si puede ser, y que al final las protestas sirven para provocar cambios necesarios en nuestra sociedad. Y lo importante no es si se mancha un cuadro o no, lo importante es lo que justamente ellos están diciendo es, ¿en serio nos importa más un cuadro y vamos a mirar más el arte que nuestro planeta se esté muriendo? Sí, en definitiva, disculpas las generaciones jóvenes por querer vivir en este planeta, lo sentimos mucho por las molestias. En todo caso, tenemos un vídeo relacionado a esto en nuestro Instagram y TikTok que podéis mirar. Y hablando de emergencia climática y comunicación medioambiental, ahora pasaremos a la parte de nuestra entrevista que está muy relacionada con el tema que hemos estado tratando hoy. Hoy entrevistaremos efectivamente a Javier Peña, que es uno de los divulgadores medioambientales más conocidos en las redes sociales y también fundador y creador de Hope, un proyecto que traduce el conocimiento científico sobre el clima y la ecología a vídeos cortos, comprensibles, que graba en su casa con el móvil, ¿no? Y que de hecho su éxito en redes sociales es tal que en total sus vídeos ya superan más de 400 millones de visualizaciones, ¿no? Así que no sé, Javi, si te tenemos aquí entre nosotros. Ah, mira. Hola, Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Muchas gracias, nosotros también estamos encantados de que estés. Antes que nada, Javi, o Javier, disculpa, te queríamos preguntar... Javi, está bien. Bueno. Te queríamos preguntar un poco para la gente que nos está siguiendo y para enmarcar un poco como todas las preguntas que haremos a continuación, si nos pudieses explicar rápidamente qué es Hope y cómo se crea este proyecto o por qué se crea este proyecto. Pues bueno, Hope es un proyecto lo empecé en 2018, a finales de 2018, a raíz del informe bomba del IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático, que publicó este informe de nos quedan 12 años para sobrepasar el punto de no retorno, a partir del cual llegar a contener el calentamiento en 1,5 grados deja de estar en nuestra mano, se nos va la pelota de las manos ya. Y a partir de ese informe, que fue también un poco el que activó todo el movimiento de jóvenes por el clima y toda esta ola de movilizaciones, pues yo sentía la necesidad de hacer algo, me impactó muchísimo y bueno, pues abrí un canal de Facebook y empecé a subir vídeos cortos y ya está, porque era lo que yo podía hacer en ese momento, ¿no? Y bueno, la acogida fue bestial, yo no para nada me esperaba nada así y desde entonces hasta hoy pues ha ido creciendo y creciendo hasta... tener un alcance muy grande en muchos países del mundo y a eso, haber superado ya los 600 millones de reproducciones. Estoy muy contento y la verdad que es una pasada. Qué bueno. Sí, sí, perdón. No, disculpa. No, perdona, que me he dado cuenta, pues eso, que es un proyecto enfocado a traducir la ciencia climática, lo que está pasando, a un lenguaje comprensible por cualquiera, pero sin simplificarlo ni tratar al espectador como un niño, ¿no? Entrando en la complejidad y sin hacer esta comunicación infantil que se supone que hay que hacer para llegar a grandes públicos en cuanto al cambio climático, ¿no? Que es una cosa que está bastante extendida. Bueno, pues eso, y ponemos mucho el foco también en las soluciones, en activarnos, en entender que tenemos todavía el tiempo de nuestra parte, que estamos a tiempo y que podemos resolver esto y poner el foco en cómo podrían cambiar nuestras vidas y nuestras economías para llegar a tiempo. No sé si quieres... Sí.
Claro, pues está muy interesante y está súper bien conseguido los vídeos, ¿no? Porque como bien estabais comentando, son vídeos cortos que llegan al público y que podríamos llamar, ¿no?, que es la comunicación ambiental. Entonces, si puedes explicar un poco más, pues, qué es este concepto y cómo los medios, los principales medios de comunicación, ¿no?, los más mainstream, hacen esa comunicación ambiental si es que la hacen. Bueno, dos cosas aquí. En primer lugar, yo creo que el experimento que ha supuesto este proyecto de comunicación estos 4 años, para mí hay una lección a extraer bastante importante, que es que hay una demanda muy alta de este tipo de contenidos si se cuentan de forma que la gente los pueda comprender, ¿no? Lo cual no significa, como he dicho antes, simplificar, edulcorar o lo que sea. O sea, yo he hecho vídeos explicando cómo la acidificación de los océanos por el incremento de CO2 influye en la capacidad de las diatomeas para formar sus estructuras y cómo eso ha desencadenado en el pasado extinciones masivas, como cosas complejas de puntos de inflexión, de mecanismos complejos que han tenido millones de reproducciones. Es decir, la audiencia es mucho mejor de lo que mucha gente piensa en cuanto a esto, ¿no? Porque hay una especie de mantra que creo que está muy extendido, muy peligrosamente extendido, que de alguna forma dice, bueno, pues que los temas ambientales, climáticos, pues que no interesan tanto, que aburren, que la gente se puede asustar, que se agobian, y esa es una de las causas por las cuales aún no vemos contenidos ambientales y climáticos en prime time, en televisiones, en las portadas de los periódicos, aunque está mejorando mucho, pero aún le queda muchísimo camino para llegar a la visibilidad que tendría que tener. Esa es una, la de los supuestos datos de audiencia que va a tener. Este experimento ya demuestra que se pueden tener muchísimos millones de reproducciones con muy pocos medios, si se cuenta de una forma comprensible, porque hay mucha demanda, la gente está muy preocupada, quiere entender lo que está pasando y entender cómo pueden... qué opciones tenemos, qué pueden hacer para evitar los peores escenarios. Y desde luego que hay un hueco enorme por llenar. Hay otra parte que esta tiene más que ver con los medios de comunicación, que yo y mucha otra gente siempre han catalogado como uno de los grandes culpables de que estemos en el punto en el que nos encontramos hoy, porque tienen una función, una responsabilidad de trasladar los hechos a la opinión pública de forma proporcional a su gravedad, y los científicos llevan desgañitándose décadas con este tema y en general no pasa de ser una nota al pie o una noticia que aparece cuando hay una cumbre del clima, cuando hay un nuevo informe, pero desde luego falta muchísimo recorrido para conseguir unos medios de comunicación realmente responsables en cuanto a comunicación climática, que sean capaces de trasladar a la gran audiencia lo que está ocurriendo con hechos científicos probados y los escenarios en los que nos movemos, ¿no? Y eso es una cuestión que tiene que cambiar. Ya estamos viendo medios internacionales como The Guardian que están avanzando hacia poner la crisis climática en portada de forma permanente y a dedicarle muchísimo más espacio de su cobertura y a tener un rigor bastante alto, pero aún vemos escenarios de descontextualización, de minimización, espacio para el negacionismo en muchos espacios, lo cual debería ser incluso delictivo en estos momentos ya de evidencia ya tan probada, ¿no? Y bueno, pues estamos aún muy, muy lejos y los medios tienen una responsabilidad que tienen que empezar a asumir de forma inmediata. Totalmente de acuerdo en que los medios de comunicación nos han fallado en su deber de informarnos de la situación real y ahora nos encontramos en una situación dramática, ¿no? Y justamente hablando de que la gente está preocupada y cómo nos encontramos pues eso, en una situación muy, muy peligrosa ya, es muy fácil caer quizá en el catastrofismo, ¿no? A la hora de comunicar sobre el cambio climático
¿Cómo crees cuál crees que puede ser la estrategia de comunicación la que tú estás aplicando para quizá no caer tanto en eso, o si funciona el catastrofismo, qué es lo que mejor funciona? Claro, yo creo, vamos a ver, aquí hay muchos matices, ¿no? Pero hay un tipo de comunicación centrado en el catastrofismo que nos deja sin opciones. Ha habido titulares hace poco en muchos medios de comunicación que decían, los científicos dicen que ya es imposible parar el cambio climático, como titular, ante lo cual pues tú como lector dices, bueno, pues bebamos, bailemos y disfrutemos de lo que nos queda en el convento, ¿no? De alguna forma, ¿no? Porque si ya no se puede hacer nada, cuando en realidad lo que los científicos lo que están diciendo es el objetivo de 1,5 grados es prácticamente imposible con las políticas actuales. No es imposible parar el cambio climático o evitar las peores consecuencias. Entonces, aquí hay un matiz que es muy importante, que es el de la capacidad. Si tú dices que ya se ha quemado una casa, pues ¿para qué vas a mandar a los bomberos? Pues ya está, pues que termine de arder lo que queda, ¿no? Entonces, es esta cuestión hay un deber moral de no minimizar lo que está pasando y de informar a la ciudadanía de los riesgos que corremos, que ya están ocurriendo, y de los que van a ocurrir según cada escenario, lo cual es un poco catastrófico y da miedo y genera ansiedad, pero cuando tu casa se está quemando, es lo que yo a veces digo, pues tienes que asustarte, tienes que ver el humo y decir, hostia, que se me está quemando la casa, tengo que reaccionar inmediatamente, porque si no hay una emergencia extremadamente grave, ¿para qué vas a hacer todas las transformaciones rápidas y de emergencia que tenemos que llevar a cabo, ¿no? Entonces, entender la peligrosidad y la urgencia que tiene esto es crucial. Y lo segundo es, cuando tu casa se está quemando, tienes que saber hacia dónde tienes que correr, tienes que tener un plan, ¿no? Tienes que ver una salida, tienes que saber dónde está la escalera de incendios, dónde está la ventana o dónde está el extintor, ¿no? Entonces, esta es la otra parte que es fundamental incluir, ¿no? Yo por eso estoy enfocándome mucho también en las soluciones que tenemos que poner en marcha, explicarlas, que la gente las pueda conocer y se imagine ese horizonte de esperanza que está en nuestras manos, ¿no? Hay una parte de los impactos del calentamiento que ya estamos viviendo y que no se pueden evitar porque ya están aquí. Hay otra parte que va a empeorar, hagamos lo que hagamos, pero es como estar al borde de un precipicio y quedarte con un pie fuera o caerte rodando, ¿no? Pues hay una parte que ya estamos un poco... ya está siendo extremadamente dramático, está muriendo mucha gente por esto, están fracasando cosechas. Esto es algo que tenemos que contar, tenemos que unir los puntos entre las catástrofes climáticas que vivimos con cada vez mayor intensidad, las migraciones y todo lo que está ocurriendo, y a la vez tenemos que focalizarnos en las transformaciones que tenemos que llevar a cabo y encontrar cada uno nuestro lugar ahí, ¿no? Y aquí es donde yo le pongo mucho el foco, porque es que además resulta que todo lo que tenemos que hacer habría que hacerlo aunque no existiera cambio climático, porque son mejoras sociales y ambientales que nos van a dar una sociedad infinitamente más avanzada que la que tenemos hoy. Y lo que ocurre es que tenemos una cuenta atrás que nos hace tener que correr mucho. Y entonces es esta cuestión, no se trata de obligar a la gente de que nos imaginemos que la transición ecológica es como volver a la Edad Media, reducir todo nuestro bienestar, no sé cuántos, sino poner el foco en que no, que es que a no ser que seas el dueño de una petrolera, esto te beneficia, pero directamente. Vas a vivir infinitamente mejor de lo que vivías antes, y vas a tener una sociedad donde merezca mucho más la pena vivir y de la que estar orgulloso. Entonces, es este equilibrio entre la urgencia y la esperanza,
Ambas son imprescindibles en la comunicación ambiental. Justamente lo que estabas comentando, que me ha parecido como muy guay el símil, ¿no? De si la casa está en llamas, que sepas dónde está la ventana o la puerta de salida, ¿no? Y haciendo enfoque efectivamente no solo en cuáles son las consecuencias de la emergencia climática, pero también las soluciones, queríamos también preguntarte si crees que se puede hacer un llamamiento masivo para este tipo de soluciones no puramente individuales, pero colectivas, ¿no? Por ejemplo, una solución que nos pareció como muy destacable en uno de tus vídeos fue la necesaria como plantación de árboles, ¿no? De forma masiva para intentar como combatir, ¿no? El tema de la emisión de CO2. ¿Crees que este tipo de acciones pueden ser colectivizadas y realizadas de forma masiva? Y por otro lado, ¿crees que si se hiciera así sería como efectivamente útil para luchar contra la emergencia climática? Claro, aquí hay que entender que la crisis climática es un problema que se genera por cómo hacemos absolutamente todo en cuanto a nuestra economía y por tanto no tiene una solución, tiene muchas soluciones que implican dejar atrás las viejas prácticas intensivas en combustibles fósiles y en emisiones y destructoras de la naturaleza, ignorantes de la complejidad de la naturaleza y de su riqueza y de cómo podemos relacionarnos con ello. Y aquí se abre todo un campo en el que todo el mundo tiene un lugar, ¿no? Entonces, hay una parte importante que implica la restauración de ecosistemas, la reforestación en aquellos lugares en los que tenga sentido, la transformación de la forma en la que producimos alimentos, con un paso de la agricultura intensiva a la agricultura regenerativa, que retiene mucha más agua y permite luchar contra la desertificación y la extinción de los insectos. Hay todo un abanico de soluciones que van desde nuestra calefacción, nuestra refrigeración, a lo que comemos y cómo se produce lo que comemos, a la forma en la que nos movemos o nuestra electricidad. Es todo un abanico que implica una evolución social. Estamos en el tiempo en el que podemos elegir ser la generación que se sentó a ver cómo ardía el fruto de millones de años de evolución, o la generación que protagonizó la mayor evolución social de la historia y por fin consiguió que la humanidad y la naturaleza pudiesen prosperar en equilibrio, estableciendo un nuevo paradigma de economía que entra dentro de los límites planetarios y que, con todo el conocimiento científico que tenemos ya de cómo funciona la naturaleza, la red de biodiversidad que sostiene nuestro mundo, establecer formas de satisfacer nuestras necesidades, regenerando el mundo natural del que dependemos. Entonces, ese es el reto, regenerar el planeta Tierra con toda su riqueza, a la vez que regeneramos nuestras sociedades, que están muy rotas y muy desarticuladas y muy desestructuradas, creando espacios de encuentro, de participación, de apoyo mutuo y de intervención y empoderamiento social sobre los asuntos que nos afectan en nuestros entornos locales, ¿no? Entonces, es una tarea que no puede ser más ilusionante y a la que merece la pena dedicarle todo, vamos. Es el reto del siglo y probablemente el reto que va a definir el futuro de la humanidad y se va a determinar en estos pocos años. Y en la línea de las soluciones, también queríamos preguntarte, ¿consideras que entre todas las soluciones propuestas son las cumbres climáticas de la ONU útiles en relación a este tipo de perspectiva de justicia climática? Especialmente considerando el tema de actualidad, ¿no? Esta semana es la COP27 en Egipto. Estamos viendo como todos los como no avances, retrocesos que están habiendo en materia ambiental. Entonces, por un lado eso, en términos generales, ¿qué opinión tienes sobre las cumbres climáticas de la ONU? Y después concretamente sobre la COP27, ¿cómo lo ves? ¿Cuáles son tus expectativas un poco? Este es un tema complejo porque es cierto que las cumbres climáticas, las 26 y media que llevamos,
no han cumplido sus objetivos porque las emisiones no han dejado de aumentar. Sin embargo, tampoco es cierto que no hayan servido para nada. Se han alcanzado avances muy importantes que estamos empezando a ver ahora en cambios que se están dando en todo el mundo para empezar a dejar atrás los combustibles fósiles, que no me parece oportuno tampoco negar todos los avances que sí que se han conseguido, porque eso nos deja de alguna forma en un pesimismo que no se corresponde con la realidad. ¿No han sido suficientes? Evidentemente no lo han sido. Tienen que dar otro salto y hacer acuerdos vinculantes acordes a la ciencia. Pero se están produciendo avances en todo el mundo, especialmente en referencia a las superpotencias Estados Unidos y China, que están haciendo movimientos impensables hace muy poco tiempo, que nos hacen tener esperanza en cuanto a despliegue de las energías renovables y bajada de precios, que empieza a ser un punto de inflexión ya a nivel global, como en temas de captura de carbono, de restauración de ecosistemas. Y lo que estamos viendo además ahora en la cumbre en la COP27 es que el tema de la justicia climática y los fondos de reparaciones y daños a los países más golpeados, que son los del sur global, que son afectados por las emisiones del hemisferio norte, están teniendo por primera vez un papel protagonista. Aún no sabemos cómo van a concluir las negociaciones, pero el hecho de que estén tan en el centro de la conversación es un paso muy importante, porque ese apoyo financiero a los países en desarrollo puede marcar un antes y un después a nivel social y a nivel ambiental. Entonces, pues bueno, habrá que seguir empujando. Optimismo moderado y esperanza moderada, y la cumbre es un evento más. La pelea es diaria en todas las instituciones, en todos los centros de decisión, a nivel gubernamental, a nivel empresarial y a nivel vecinal o local, y tenemos que empujar en todos los frentes sin caer en la desesperanza, en el derrotismo, que es un lujo que no podemos permitirnos, ni en la autocomplacencia de ir a máximos, ¿no? El problema es el sistema. Hasta que no cambie el sistema no vamos a resolver esto, ¿no? Dices, vale, pero es que tenemos 8 años o 7 para reducir las emisiones a muy poco, a la mitad como mínimo, ¿no? Entonces hay que ir a por todas, pero sin quedarnos en el derrotismo, en la autocomplacencia o todo o nada, ¿no? No podemos permitirnos ese lujo. Tenemos que dar toda la batalla en todos los frentes, ¿no? Y conseguir lo máximo que consigamos, lo máximo que sea posible conseguir, e impulsar los cambios necesarios, aunque no sean perfectos o no sean el modelo ideal o el mundo ideal. Estamos en una cuenta atrás y no podemos permitirnos no llegar a tiempo. Pues sí, es verdad. Bueno, comentabas optimismo moderado, ¿no? Respecto a las cumbres, y al final es que hemos estado hablando todo el programa sobre negacionismo climático, pero realmente quienes están dando esas voces y quienes están siendo moderados son las personas que tienen el poder porque no lo quieren perder. Pero sí que se podría decir que hay un discurso establecido de que el cambio climático existe y que la gente quiere pararlo, y por eso tus vídeos tienen tanto éxito, porque si no, no tendrías ese éxito. Y entonces, pues volviendo un poco a Hope, sabemos que estás haciendo un documental, lo has estado explicando, que vas a ir como un paso más allá. ¿Puedes explicar un poco sobre este documental? ¿Nos haces algún adelanto? Pues ya no puedo adelantar tampoco mucho, pero bueno, en cuanto a fechas y todo esto, pero está previsto que se estrene relativamente pronto. Estamos en pleno trabajo, y la verdad que tiene muy buena pinta. Creo que va a quedar una serie documental
muy potente, creo que es muy necesaria porque hay un desconocimiento y una cantidad de guerra informativa para minar las soluciones, la viabilidad de las transformaciones que ya se están llevando a cabo en todo el mundo para reemplazar a las viejas prácticas. Y bueno, pues creo que va a ser muy interesante porque justamente hacemos ese recorrido. ¿Cómo tendría que cambiar? ¿A qué velocidad? ¿A qué escala? Cada ámbito de nuestras economías, ¿cómo sería? ¿Cómo podría producirse este cambio? ¿Y en qué escenario nos colocaría, ¿no? Entonces, la verdad que es apasionante hacerlo. Estamos trabajando con algunas de las instituciones científicas más prestigiosas del mundo en cuanto a soluciones. Está habiendo muchísimo interés. Creo que va a tener mucho impacto y tengo muchas ganas de poder compartirlo con todo el mundo ya, porque es un proyecto alucinante. Pues tenemos muchas ganas de verlo, la verdad. Estamos deseando pues, que ya anuncies esas fechas para poderlo marcar en el calendario y verlo. No sé si tú también tienes ganas, ¿no? Sí, espera, bueno, cuando tengas más noticias, efectivamente, bueno, después si quieres recomendar tus redes sociales para así ir haciendo seguimiento y tan pronto esté disponible lo vemos, ¿no? Pues sí. Pues, ¿paso a la última pregunta? Sí. Pues mira, Javier, te cuento, básicamente esta temporada, con todas nuestras participantes, hacemos una pregunta final que es un poco aleatoria, la verdad, es bastante abierta, pero creemos de hecho que contigo es como más pertinente que nunca, ¿no? Y es básicamente, en tanto que estamos en un contexto de crisis, especialmente climática, bastante relevante, y que estamos viendo muchos procesos de transformación, es decir, que estamos en un momento histórico como muy único, nuestra pregunta es: ¿cómo crees tú que arreglamos todo esto? ¿Cómo crees tú que hacemos frente a todos estos retos que tenemos por delante y qué solución tenemos que erigir? Que sabemos que es como algo bastante, que si tienes la solución, vamos, ya está, ¿no? Coge, vámonos, que sea... Pero no sé por dónde lo podrías enfocar tú. A mí hay a ver, es una pregunta que para responder como última pregunta es demasiado amplia, ¿no? Pero bueno, a mí hay una cuestión que me parece fundamental como marco, que es, en las últimas décadas se ha producido una destrucción, una simplificación de las redes de vida de la Tierra, que hemos visto en los últimos 50 o 60 años, un informe que salió publicado hace muy poco, se ha perdido el 68% de los vertebrados terrestres. Es decir, es una auténtica extinción provocada por nosotros en cuanto a la reducción de la vida, lo que tiene consecuencias importantísimas en la funcionalidad de los ecosistemas que nos proveen de agua, de lluvia, de oxígeno, de alimentos, de todo, ¿no? Que regulan nuestro clima. Y a la vez que se producía esa destrucción, esa simplificación de las redes de vida, en nuestras sociedades humanas pasaba algo parecido. Pasábamos a sociedades cada vez más competitivas, más individualizadas, más atomizadas, con menos redes de participación, con menos implicación vecinal sobre sus territorios, con menos espacio para la cooperación, el encuentro y el apoyo mutuo. Entonces creo que la tarea que se ha llamado la regeneración de la vida en la Tierra, que implica la parte ambiental y la parte humana, es la tarea del siglo, y creo que es el objetivo de transformar el marco de obtener riqueza y bienes a partir de la destrucción o de la degeneración de la naturaleza y de las vidas de las personas, a pasar a una economía regenerativa que cree vida a partir de su funcionamiento, ¿no? Entonces, ese marco que estamos en condiciones de actualizar requiere una reconstrucción de las sociedades humanas, de los nexos y las redes que nos hacen ser personas,
a la vez que restauramos la vida que nos sostiene, ¿no? Entonces creo que ese es el objetivo para mí, en el que se enmarca un poco todo de forma general, en el que entra la dignidad humana, la lucha contra la desigualdad y la pobreza, la lucha contra la destrucción ambiental, la lucha por la regeneración de los ecosistemas. Ese es el marco que creo que va a definir si lo conseguimos o no conseguimos implementar el éxito o fracaso de nuestra civilización. Pues por ser Así una pregunta que ese es difícil, yo creo que has sabido sintetizarlo todo y explicarlo súper claro lo que tenemos que hacer a partir de ahora. Y como bien has dicho, que el cambio que hagamos para proteger nuestro planeta también va a ser un cambio que va a mejorar la vida y la vida digna de las personas. Así que muchísimas gracias, Javier, por estar aquí hoy y mucha suerte con tu documental. Pues muchísimas gracias a vosotras, encantado de estar aquí. Igualmente, un placer, Javier. Hasta luego. Que vaya bien. Bueno, ya hemos terminado el programa por hoy. Nos vemos pronto. Mañana en el programa de Charas, Los Mundos de Charca Astrology, entrevistará al dibujante de cómic que lo está petando ahora en Instagram, Martí Melchón. Y el jueves, para cerrar la semana, tenemos un entrevistado de lujo, ya lo ha dicho Guille, que le encanta y nos encanta a todas, el eurodiputado Ernesto Urtasun. Así que no os lo perdáis. Nos vemos pronto.